C7 Mujeres. Muchas gracias por iniciar la semana en este lunes, ya última semana de enero, listos con mucha información en C7 Mujeres. Paulina está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Hoy tenemos un tema bien interesante en un proceso electoral. ¿Cómo podemos hacer para que, como medio de comunicación, como Instituto Jalisciense de las Mujeres y como Instituto Nacional Electoral, para que la población conozca el proceso y se convenza de que hay que participar? Así es, sobre todo la importancia de la participación en estas y bueno, en todas las elecciones. Así es. Antes de comenzar, le queremos presentar a nuestro invitado. Él es el maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, es delegado del Instituto Nacional Electoral y presidente del Consejo Local del INE. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación, Trini, Paulina, encantado de estar con ustedes. Maestro, ¿qué le parece si antes de entrar de lleno al tema, vemos un poquito de los últimos hechos que se han registrado en torno a las mujeres? La caravana de mujeres avanzando rumbo al bienestar atendió a 356 mujeres en la plaza principal de San Agustín del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en diferentes módulos de 23 dependencias y organismos del gobierno del estado, los cuales ofertan diversos servicios en salud física y mental, educación, ingreso económico y asesoría jurídica. El Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno de Jalisco firmaron un convenio de colaboración que los convoca a formar un frente común para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ambas condiciones primordiales para el desarrollo de nuestro país, a través de la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos como acciones afirmativas y la propuesta de recursos para el cumplimiento de la política nacional. Con dicha actividad, Jalisco da cumplimiento a la Declaración por la Igualdad respaldada por la CONAGO. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, designó a Erika Adriana Loyo Beristain como la nueva titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, quien expresó tener la intención de dar continuidad a las acciones y programas implementados por su antecesora en el cargo, Mariana Fernández Ramírez. El mandatario anunció que se reforzarán las políticas públicas encaminadas al empoderamiento y la protección de la mujer, e indicó que Loyo Beristain cuenta con preparación académica y amplia experiencia en el tema. Muchas felicidades. Mañana, 27 de enero, se conmemora la profesión de nutriología en México. Ellas y ellos son los encargados del régimen de alimentación de las personas. Su objetivo es ofrecer el mejor servicio y ayudar a la población con los problemas de nutrición, entre los que se encuentran obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, enfermedades vasculares y gastrointestinales. Este día que celebra la nutrición fue instaurado por la Fundación de la Asociación Mexicana de Nutrición. Es el INE quien tiene pues la organización en lo mayor porcentaje de nuestras futuras elecciones, ¿no? Después de que se hizo una reforma electoral, reforma en política electoral el año pasado, pues entonces se identificó el INE. Pero si quisiéramos saber exactamente qué es este instituto, maestro, platíquenos. Bueno, el Instituto Nacional Electoral es una institución que se funda sobre el Instituto Federal Electoral. Se funda sobre una historia de éxito, realmente, el Instituto Federal Electoral. Es heredera fundamentalmente de estos propósitos tan importantes que están plasmados en la Constitución. Tiene tareas como la de organizar las elecciones federales en el país, pero ahora no solo la organización de las elecciones federales, participa también de las elecciones, de la organización de las elecciones locales, y se constituye hoy en un nuevo sistema electoral nacional. El INE se constituye en un órgano, una institución rectora de los procesos electorales federales y locales. Es decir, es una nueva realidad institucional. Sí, en efecto, los institutos electorales de los estados juegan un papel muy importante en la organización de elecciones locales. Sin embargo, el legislador lo que hizo fue redistribuir atribuciones, facultades. Le resta algunas facultades a los órganos públicos locales, organismos públicos locales, como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y
se las otorga al Instituto Nacional Electoral. Independientemente de que ahora quienes forman parte de los consejos generales de los organismos públicos locales, como aquí el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, hoy son designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Hoy, las actividades que tiene que llevar a cabo el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, todas estas tareas tiene que realizarlas bajo los lineamientos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por eso digo que es una institución rectora de los procesos electorales. Hoy, lo más fuerte de la organización de la elección ya no recae en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sino que recae enteramente en el Instituto Nacional Electoral. ¿A qué me refiero? La organización de una elección, uno de sus elementos fundamentales es precisamente la ubicación, la selección y designación e integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación electoral. Este es uno de los aspectos de gran significado y de mayor volumen en cuanto a acciones de trabajo y recaen en el Instituto Nacional Electoral. De tal manera que estamos frente a un nuevo sistema electoral realmente, que se han planteado objetivos muy claros, por ejemplo, estandarizar la calidad de los procesos electorales en todos los estados. Si bien es cierto, en Jalisco hemos tenido muy buenos en calidad procesos electorales. Por la participación, ¿no? Por su participación, por la forma de organización, por la participación de la ciudadanía jalisciense, pero en otros estados no es igual. Hemos tenido noticias, por ejemplo, en pasados procesos electorales, cómo se les hizo bolas el engrudo, por ejemplo, en Baja California, en donde el famoso PREP que habían implementado, pues no les funcionó y esto ocasionó una falta de certeza en los resultados electorales. Entonces, estamos frente a una nueva institución que entre sus objetivos está la de promover la participación de la ciudadanía en sus procesos electorales. Una participación ciudadana que se da en distintas vertientes, En algunas, en la organización directa de la elección. Por ejemplo, los ciudadanos participando como integrantes de mesas directivas de casilla, que por cierto hay que comentarles que quienes hayan nacido en el mes de enero muy probablemente sean llamados para integrar las mesas directivas de casilla. Así de que a nuestra teleauditorio les decimos, si nos está viendo y escuchando y nació usted en el mes de enero, muy probablemente. ¿Por qué muy probablemente? ¿No es un sorteo? ¿No es al azar? Sí, ¿no? Bueno, porque en algunas secciones no habrá suficientes ciudadanos que hayan nacido en enero y se corre hasta febrero y a marzo y así sucesivamente, de tal manera que a través de este proceso de insaculación que le llamamos, que no es otra cosa más que una forma aleatoria basada primero en lo que es la selección de un mes del año, que también fue sorteado. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hacer una selección de ciudadanos, de los que nacieron en ese mes, para luego ir a sus casas y notificarles que han resultado sorteadas y que muy probablemente sean llamadas para participar como integrantes de mesas directivas de casilla. Yo quiero decir que en este caso la mujer juega un papel fundamental para todas estas formas de participación ciudadana. Son distintas las maneras. De entrada hay que señalar que además de prácticamente, bueno, es la mitad de la humanidad la mujer, ¿no? Es esta parte bella, complementaria de la humanidad, pues en nuestro país constituye una mayoría. El listado nominal de electores, cada vez menos, ¿verdad? Cada vez menos. Como que cada vez estamos más en la paridad, o sea, en cuanto a cifras, ya no es mucho, no está muy disparado. No, se mantiene más o menos. Estamos hablando de que de 5 millones aproximadamente, cerca de 5 millones y medio de ciudadanos que estaremos ¿votando? en lista de elector, en las listas de electores, el
51 punto, algunas décimas, 51.2 está constituido por el universo de las mujeres. Entonces, electoralmente son mayoría. ¿Y participan más? Y participan más. Ese es un dato muy interesante. De acuerdo a los registros que tenemos, en donde se hace un análisis de la participación ciudadana, nos encontramos que la participación de la mujer es más intensa, es superior. Participación como votante, son más el número de mujeres que participan como votantes. Como que en una primera lectura nos produce la impresión de que son más comprometidas con la comunidad, con los asuntos de la comunidad, del país, de su estado. Da la impresión de que son más sensibles ante una problemática que se está viviendo. Y bueno, no es para menos, porque finalmente el papel de la mujer es un papel que desempeña en nuestra sociedad muy variado en sus roles. Es la economista del hogar, en muchos casos es quien encabeza una familia. No solamente porque administra el recurso interno, sino porque hace que ingrese ese recurso al hogar. Así es. Aquí es muy importante señalar también, ¿no? Vamos a ver cuál es la característica de esa mujer votante en Jalisco. ¿Qué les parece si lo dejamos para después de la pausa? ¿Sí? Le recordamos que tenemos un número telefónico 3030-5307 y ya regresamos. C7 Mujeres. 3030-5307, lo ponemos a su disposición. Nos quedamos, Paulina, en una pregunta bien importante, ¿no? El perfil de la mujer. Así es. Maestro. Y yo también tengo algunas otras dudas, perdón, maestro. Sí, claro. A mí me gustaría saber qué tan cierto es la participación de los jóvenes ya para ejercer su derecho y su obligación a votar. ¿Es real? ¿Realmente participan más? Bueno, la verdad es que tenemos que realizar tareas de mayor persuasión con los jóvenes sobre la importancia de votar. En un primer ejercicio, el joven o la joven que adquiere su credencial para votar con fotografía, sí tiene una participación más o menos importante, pero no la suficiente. Y conforme van pasando algunos años, pues no es muy clara la participación de los jóvenes. O sea, al principio es por la emoción de tener el documento, sí, seguramente, ¿no? Es el hecho de tener por primera vez su documento. Y que muestra su mayoría. Que muestre su mayoría y ejerza su derecho al voto, pero tenemos que realizar una tarea todos, instituciones, ciudadanos en general, familias, medios de comunicación, para invitar y convencer a los jóvenes de la importancia de votar. Que no hagan caso a esas voces discordantes que luego dicen, bueno, ¿para qué queremos procesos electorales? Los procesos electorales muy caros, luego salen con algunos razonamientos que simplemente uno les pregunta, ¿y después qué? ¿Quién nos va a indicar? ¿Quién nos va a gobernar y quién nos va a representar? ¿Un poder fáctico? ¿Quién? No, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos el derecho de elegir a aquellos que nos van a gobernar, quienes nos van a representar. Nosotros les delegamos esas facultades para que el ciudadano le delega esas facultades a los representantes populares para que nos representen. Les delega estas facultades para que puedan realizar trabajos para gobernar una sociedad, para conducir a una sociedad. Pero es el ciudadano quien lo realiza. Es decir, en un ámbito de libertad, en un ámbito de paz, a través de elecciones pacíficas, debidamente organizadas, conforme a la norma. De otra manera, pues, ¿quién nos va a gobernar? Yo le quería preguntar sobre ese riesgo, ¿no? Ese riesgo, claro, de que poco a poco fuera disminuyendo la participación del ciudadano y que llegara un momento que se colapsara, ¿no? Esta decisión social de participar. ¿Cuál sería el panorama? Yo no lo veo así. Ni posible. No, yo no lo veo así, definitivamente. Son en su gran mayoría más los miembros de una sociedad responsables, conscientes de la importancia de las elecciones, a pesar de algunas voces por ahí y algunas voces supuestamente enteradas, por favor. Yo ayer leía a un columnista en El Informador y yo dije, caray, me parece que este señor hay que meterlo a que estudie
que será un curso básico sobre instituciones políticas. O ciencias No sabe sociales, ni o... tiene idea para qué, cuál es la función de nuestras instituciones y la trascendencia que tienen en la organización social y sobre todo en la organización social y política, Sin embargo, como es la de un Estado. Que en la realidad vemos esos movimientos como Guerrero, ¿no? Por ejemplo, que dices tú, ay, a ver, entonces vamos a cambiar el panorama y decir por qué es importante la elección. ¿Qué intereses hay ahí? Es lo que nos motiva. Y parece que hay muchos, hasta en los medios de comunicación, que ni se sorprenden de las acciones vandálicas que realizan y hasta parece que los justifican. No podemos justificar ese tipo de situaciones, no podemos justificar tampoco ese tipo de acciones que llevan a cabo para impedirle, coartarle a los ciudadanos su derecho a votar. No solo eso, su derecho a obtener su credencial para votar con fotografía, su derecho a que se organicen procesos electorales. ¿Qué acaso ellos les van a indicar a los guerrerenses cómo deben votar, en favor de quién, o tienen el derecho ellos de impedirles que se organicen los procesos electorales para que la mayoría de los ciudadanos pueda ejercer sus derechos como la Constitución lo establece? Me parece que no podemos estar de acuerdo con ello. Tenemos que realizar acciones conjuntas todos para que quede claro cuál es la importancia de nuestras instituciones en una forma de organización política como es el Estado mexicano. Sobre todo cuando faltan 5 meses, Paulina, ¿estamos ya? ¿Cómo va? ¿No? Maestro, yo tengo una duda. Hablando de participación ciudadana, ¿qué impacto tiene que una persona anule su voto? ¿Qué es mejor, qué es peor? Bueno, yo en lo particular me inclino porque votemos por una opción política, pero el ciudadano tiene el derecho de manifestar una conducta política en el sentido de nulificar su voto. Es una conducta política y debe ser muy respetable. Me parece que en ese sentido, si se realiza como un acto consciente de decir, pues a mí no me convencen estas fuerzas que están, con estos institutos políticos que están contendiendo, pues estaría en su derecho de anular su voto. Y es una forma de conducta política, pero claro, por supuesto que yo no compartiría eso, en lo particular lo respetaría, pero yo diría mejor escogemos. ¿Cómo se contabilizan los votos? La mejor de las opciones. ¿Cómo se contabilizan los resultados en los sí emitidos y los anulados? Bueno, hay un rubro de votos anulados. Y en este caso, la verdad, el voto en blanco pues, realmente nada produce. Nada produce. Simplemente se contabiliza como un voto nulo, pues un voto en blanco. No nos dice mayor cosa. Sí increpa a los partidos, increpa a la clase política para el efecto de que, bueno, mejoren sus acciones como representantes, en su caso, o como institutos políticos, etcétera. Pero creo que el mejor mensaje que podemos dar es en el sentido de que hagamos un análisis claro, un análisis que nos permita conocer los perfiles de las candidatas y los candidatos, que reflexionemos sobre sus propuestas para el Estado, para su distrito, para su municipio, para el país, que reflejemos y que también nos preocupemos por conocer algo de la biografía de aquel que pretende ser representante popular o que quiera participar de acciones de gobierno en un municipio, en el Estado. ¿Hay un lugar donde podamos identificar a cada candidato? Bueno, esta es una tarea que deben realizar los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen la principal responsabilidad para seducir al ciudadano, ¿por qué no? Para que acuda a las urnas. Claro. Y en esto conlleva el que dejen claro a la ciudadanía cuál es la biografía de quienes son sus abanderados y de quienes las personas, hombres y mujeres que han postulado. Entonces, creo que el ciudadano debe escoger a los mejores, debe también conocer cuál es la plataforma política de los distintos partidos políticos, cuál es su ideario, cuáles son sus propósitos como partidos y por supuesto también tener en claro cuál es el objetivo
que tiene un contendiente por una, en este caso por una diputación federal, local, o por encabezar un ayuntamiento. Que por cierto, ¿en qué consisten esas elecciones en 5 meses? ¿Por qué quieren ocupar estas responsabilidades? ¿Cuáles son sus proyectos? Porque me parece que luego hay algunos que no saben ni en qué asunto andan a la hora de los procesos electorales. Para estas elecciones hay que se le llaman intermedias. Es importante, es una elección intermedia entre la elección para elegir al gobernador del estado, el presidente de la república, a los senadores, que se da cada 6 años. En este caso es una elección que se lleva a cabo cada 3 años para elegir a los diputados federales, 500 que integrarán esa Cámara. Vamos a elegir a los presidentes municipales, a los integrantes de los ayuntamientos y a los diputados locales. De tal manera que en esta elección intermedia, que no es tan, diríamos, tan atractiva, no es una elección tan sexy, dijéramos. Sí, claro. Pero, porque, bueno, hay más participación cuando es presidencial, ¿no? Es atractiva cuando vamos a elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos, hay una mayor movilidad, hay una mayor atención de los medios de comunicación, hay un despliegue enorme de energías ciudadanas. En este caso es una elección intermedia menos llamativa, pero hay que hacer un esfuerzo por señalar la importancia que tienen estos representantes populares. No solo se trata del diputado que va a levantar el dedo para aprobar leyes y reglamentos, no, se trata de representantes populares que toman decisiones muy importantes que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Que se supone son el vínculo entre sociedad y el ejercicio del poder. Es una forma de representación. Hagamos de cuenta que nosotros suscribimos una especie de acuerdo de voluntad de los ciudadanos para decir, aquí está mi voto y con esto te estoy delegando la responsabilidad para que me representes y tomes las mejores decisiones. Esto sería de alguna forma la esencia del cómo le otorgamos esa facultad para que nos represente o para que nos gobierne. Es decir, nos habrá de gobernar, pero por ejemplo, los ayuntamientos nos habrán de gobernar, establecerán directrices para la conducción de estas sociedades, pero porque nosotros así lo aceptamos, porque nosotros así lo decidimos con nuestro voto y porque les damos un voto de confianza para que realicen ese tipo de tareas. De hecho, le quería preguntar, ¿también algunos estados tendrán votación para gobernador? Bueno, sí, en algunas entidades. En el caso de Jalisco, no, porque son elecciones que coinciden con la elección presidencial. En otras entidades sí tendrán elecciones para gobernador. Por ejemplo, Michoacán, es una de ellas. Baja California. Guerrero. Entonces, son varios estados los que tendrán elecciones para gobernador. Nosotros lo tendremos hasta el 2018. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Paulina, vamos a recordarle los teléfonos del Instituto Jalisciense de las Mujeres a las personas que nos ven y escuchan, ¿te parece? Claro que sí, es el 3658-3170, 3658-3170. Así es, y por supuesto que también pueden visitarlos, están Miguel Blanco 883 en la Colonia Centro. Así es, y nosotros lo esperamos con sus llamadas en el 3030-5307. Después de una brevísima pausa, regresamos con el tema de participación ciudadana y por supuesto aquí la autoridad por parte del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco. La pausa y ya regresamos. C7 Mujeres. 3030-5307. Paulina, nos quedamos con una pregunta al aire, ¿no? Así es. Bueno, maestro, usted comentaba sobre la importancia de conocer realmente el trabajo y los antecedentes de aquellas candidatas o candidatos. Yo me quedaba también con la interrogante porque ha pasado mucho, sobre todo los jóvenes y las jóvenes, que tienen mucho desconocimiento de las actividades que realmente tienen que ejercer ciertos funcionarios o ciertas funcionarias. En este caso, que va a ser una elección intermedia, y vas a votar por diputados, diputadas, realmente qué es lo que ellos tienen que saber para poder hacer un análisis profundo de si es o no una posibilidad para ser legisladora o legislador en este caso. Primeramente las diputadas, los diputados, tanto en el orden federal como en el orden local, realizan tareas muy importantes
para elaborar las leyes, reglas, normas que nos rigen. Y entre ello estamos hablando de decisiones muy fundamentales que tienen trascendencia en la vida cotidiana de todos, de todas. Por ejemplo, ellos toman la decisión de cómo se habrá de redistribuir cada peso para dedicarlo a ciertos rubros, para conducción del gobierno, para tareas de la administración pública, para el desarrollo de la economía, para el impulso de la economía, para la investigación, para el sostenimiento de nuestras instituciones, para la educación. Es decir, son ellos los que toman esa decisión de cómo se van a distribuir cómo se van a gastar los ingresos que tiene la tesorería de la Federación, en el caso federal, para solventar las necesidades del país. Entonces, esta decisión que toman sobre el presupuesto de ingresos y de egresos, cómo se va a obtener los recursos, es decir, los impuestos, ellos lo definen, cómo se habrán de gastar los dineros, también ellos lo definen. Entonces, obviamente, cada una de las fuerzas políticas tienen distintas prioridades. Entonces, esto es importante saber. Es decir, ustedes, ¿qué sector tratan de favorecer más? La educación, la investigación, la defensa nacional, la seguridad nacional. Es decir, son múltiples. Y que ahí comienzan los intereses. Por ejemplo, habrá estados que pugnarán más por la seguridad, habrá otros que querrán más educación, etcétera. Y ahí viene la lucha, ¿no? Y una entre ver a decisión. qué se le da prioridad y qué otras iniciativas se quedan en la congeladora, se esperan tantito en lo que salen aquellas que tienen alguna prioridad. Y esto es inevitable, esto es parte de la naturaleza humana. Así y esto es parte de la forma en que Y nos ahora sí, el que organizamos vota en un y pues esa ente mayoría colectivo, quedó. como una sociedad, para tomar decisiones tan importantes. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues a través de las elecciones, eligiendo a los representantes. Que por cierto, quiero preguntarle, hay un calendario pues muy bien estipulado, muy bien definido en cuanto a tiempos, que comenzamos desde finales del año pasado. Arrancamos precisamente con la conformación de plataformas políticas y que cada uno de los partidos expusiera qué es lo que quería, ¿no? ¿Cuándo empezamos ya con este proceso para que la gente nos demos cuenta desde cuándo se está trabajando y que no pensemos que será el próximo domingo de junio, que es 7? 7 de junio. 7 de junio. No, duramos, en este caso vamos a durar 8 meses para preparar la elección. Es decir, tenemos un tiempo de duración de 8 meses para esta fiesta cívica realmente, que debe ser una elección. Y arrancamos en el mes de octubre, tanto los organismos locales como el organismo nacional, y en estas cuestiones de preparación de la elección. En estos momentos estamos ubicados en la etapa de precampañas, es decir, es este espacio temporal en el cual aspirantes a ser candidatos están realizando sus secciones para convencer a sus correligionarios, es decir, a sus compañeros de Seguidores. partido. No es a la ciudadanía en general. En Está general, limitado, es una decisión que debe tomarse al interior de los partidos. En el caso de los candidatos del orden local, de los precandidatos del orden local, esta etapa concluirá, tengo entendido, el 5 de febrero. En el caso del orden federal andaremos concluyendo esta etapa de precampañas alrededor del 17 de febrero, aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta. Pero a partir de ahí viene un periodo de intercampañas en el cual no deberá haber ninguna manifestación por parte de quienes resulten ungidos como candidatos o candidatas. Es decir, un espacio de tranquilidad, de no acciones tendientes a difundir su imagen, su pensamiento o a pedir el voto, porque entonces se trataría de actos anticipados de campaña, ya no de precampaña. ¿Sí? Entonces debe de haber un espacio de relax. Maestro, en esta fase de precampaña que usted comenta, ¿por qué no todos o todas las candidatas están haciendo esta precampaña? ¿En qué consiste que algunos sí, algunos no? ¿Ves algunos espectaculares de algunos partidos, de otros no? Bueno, seguramente los que tienen mayores posibilidades lo están haciendo porque precandidatos, pues creo que hay aspirantes a candidatos, es un buen número, pero realmente vemos pocos, ¿verdad?
Así es. Dos partidos fueron observados o tuvieron observaciones, tuvieron que retirar sus spots del aire en lo que se determinaban que podían seguir. Sí, fue una A eso especie se de... refiere Paulina. ¿Por Sí. qué unos sí, por qué otros no? Fue- ¿Por qué No, escuchamos a más unos y a bien, otros no? me ha tocado ver algunos espectaculares de algunas candidatas o algunos candidatos, de hecho, para contender en lo federal o en lo local. Pero tengo entendido que no todos ni todas están haciendo pre-campaña. ¿En qué consiste la posibilidad? ¿En recurso? Bueno, y además algunos por prudencia lo hacen porque finalmente no van a tener una contienda interna al interior de sus partidos. Pero ya una vez transcurrida esta etapa de precampañas, ya cuando definan los partidos formalmente quiénes van a ser sus abanderados para las contiendas en el orden federal o en el orden local, van a estar muy pendientes para que sus partidos lo registren ante las autoridades electorales, si son los aspirantes a diputados federales, ante los órganos distritales del INE, y si es el caso de representantes del orden local, pues será ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y allá por el día 4 de abril se habrá de tomar ya la decisión para determinar si efectivamente cumplieron los requisitos establecidos por la ley para ser considerados como candidatos, para que al día siguiente, 5 de abril, ya puedan salir a realizar sus campañas, ahora sí, a tener esa interlocución con las ciudadanas y ciudadanos para decirles por qué quieren ser diputados, y ahí el ciudadano también a verlos, pero hasta con lupa, para que pueda el ciudadano determinar a quién le va a otorgar su voto, y su voto de confianza. Que ahí es muy importante porque habrá candidaturas independientes que tienen menor presupuesto a los partidos grandes, ¿no? Entonces, yo creo que la participación ciudadana es muy importante ahí para poder nosotros hacer una buena elección a conciencia. Claro. Es investigar, porque va a ser difícil que el total de la información llegue por los medios de comunicación o por los medios intermedios que tenemos en la calle, como es Espectacular, etcétera, ¿no? O Bardas, etcétera. Entonces tenemos nosotros que investigar si es que queremos saber quiénes pueden ser. Ahora, y hay algo muy importante. Hoy los partidos están obligados por ley para designar a sus candidatos y candidatas de una manera muy equitativa. Un 50% de mujeres y un 50% de hombres. De tal manera que habrá esta medida, que ha sido una medida muy importante, positiva, es una medida que se tomó recientemente, creo que fue una iniciativa del actual presidente de la República para que se diera esa paridad en cuanto a candidaturas. Hubo un tiempo en que la mujer estuvo excluida, no fue si hasta 1953 que se le reconocieron todos sus derechos ciudadanos. Y que ya lo había platicado, ¿no? Que se reconoció entre comillas. Excluida de este tipo de participaciones ciudadanas, es decir, vivía una total marginación y una total discriminación, una forma de violencia política, en este caso. Esta discriminación, el no permitirle ejercer como un ser humano y que aún se vive todos en sus algunas derechos. regiones, ¿no? En este caso, en cuanto al aspecto político, este es un asunto de la agenda del desarrollo de la mujer que ha estado ya resuelto. Es una medida afirmativa para reducir la brecha de la desigualdad en cuanto a la participación de la mujer entre hombres y mujeres. Resuelto en el papel. Sí, ahora, bueno, en el papel y también en la acción, porque ya vamos a tener el 50% de mujeres pidiendo también el voto a los ciudadanos. Y seguramente vamos a tener en la siguiente legislatura el mayor número de mujeres desempeñándose en los órganos de gobierno, en los estados, pero también en la Cámara de Diputados. Es decir, ahí la inteligencia de la mujer, la sensibilidad de la mujer y su compromiso con el país también se verá reflejado en las decisiones que tome este órgano tan importante como es la Cámara de Diputados o los congresos de los estados o los propios ayuntamientos,
por eso yo señalaba la importancia de que se vaya reduciendo la brecha entre el número de mujeres y de hombres que desempeñan tareas tan importantes, no solo en la Cámara de Diputados, sino también en la administración pública, porque quiero decirles que el país requiere de la inteligencia de la mujer y de su sensibilidad para la toma de decisiones. Maestro, hay una duda. Ahorita comentaba usted que va a ser para los espacios a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, esta cuota va tanto para las presidencias municipales como para los congresos estatales y federales, es decir, en todos los niveles. Así es. Salvo en el caso del orden local, bueno, pues ahí quienes van a encabezar las planillas, ahí es pues ser hombre, mujer. Pero ya lo que son las listas se habrán de regir ahí por reglas. Entonces, aquí, ¿esto qué indica? La participación de la mujer va a ser muy superior en la búsqueda del voto. Muy bien. Déjeme hacer una breve pausa. 3030-5307. Nos ponemos en contacto con usted. La pausa, regresamos. C7 Mujeres. Gracias por continuar con nosotros y estábamos en la pausa precisamente platicando cuál es el comportamiento de este voto de la mujer. Desde el principio, en 1953, analizábamos que fue el derecho al voto, pues la mujer iba y votaba, pero porque el marido le decía, tienes que votar por tal partido, tienes que votar por tal candidato, ¿no? Entonces, posteriormente, la mujer pues comienza a tener una determinación libre de decir, bueno, no quiero, mejor me voy por tal lado, ¿no? Siempre habrá, o cuándo dejaremos a lo mejor, ¿no? De estar dirigidos por alguna línea, pues. Bueno, recordemos que esta fue una lucha, como comentabas, una lucha de muchísimos años, en donde también algunas mujeres estuvieron obstaculizando este proceso del derecho al voto hacia las mujeres. Actualmente, la ENDIRE 2011, que es la última encuesta que se ha aplicado a nivel nacional, que es la que mide las relaciones en el hogar, tiene un apartado en donde hace algunos cuestionamientos sobre el comportamiento de las mujeres, a qué le piden permiso al marido. Y hay un apartado importante en el que establece que todavía se le pide permiso al marido para votar, o que muchas veces por quien vota el hombre, vota la mujer. Pero bueno, esto creo que va cambiando, ¿no? Bueno, y hay algo bien importante, la secrecía del voto. Así de que el día de la jornada electoral estamos la urna y yo frente a frente, en soledad, y ahí es donde emitiré mi voto. Y después llega a casa y le dice, sí, mi vida, voté por ese. De verdad, esta es la mejor defensa del ciudadano para quedar libre de las presiones, de coacciones. Por eso, cuando se habla que la compra del voto y que esto y que el otro y que quién sabe cuánto, no olviden, recuerden que el elector llega el momento en que está solito, cubierto ahí por una mampara para emitir su voto y lo hace totalmente en libertad, nadie está atrás de él coaccionándolo ni... ¿no? ¿A qué le tendría no hay que miedo? olvidar esto. ¿A qué le tendría miedo el ciudadano respecto a las elecciones? El miedo, yo creo que más que miedo, lo que debe de tener es una confianza en las instituciones electorales, porque quiero decirle que nuestro país ha sido otro en materia de procesos electorales desde la creación del Instituto Federal Electoral. Contra lo que se diga al calor de la pasión política, porque finalmente se trata de una contienda. Esto es como en los partidos muy competidos. Luego, después del partido, los señalamientos al árbitro, cuando son los propios jugadores quienes resolvieron el partido y el juego. Pero hemos logrado construir instituciones que en su momento han superado crisis complicadas derivado del grado de competitividad. Por ejemplo, en la participación de la mujer, recuerdo el caso de las Juanitas. Yo me imagino que para el IFE en aquel entonces, pues fue un revés, ¿no? Fue una prueba. Bueno, no fue un revés, más bien fue, en este caso no fue un revés para el IFE, porque lo que hizo el IFE fue organizar las elecciones. Quienes hicieron esos desarreglos y esas acciones desasiadas fueron los partidos políticos que en una fórmula pusieron al esposo y a la esposa y encabezando la fórmula a la esposa, para que ya una vez que accediera
al ejercicio de la representación popular, renunciara y le dejara la suplencia al esposo. Pero esas fueron triquiñuelas de los partidos realmente, y esto fue lo que motivó que en un momento determinado hubiera modificaciones a la ley. Es decir, el compromiso del Instituto Federal Electoral en su momento y hoy del Instituto Nacional Electoral es precisamente en favor del cumplimiento de la ley y, por supuesto, de que realizar acciones adicionales para que haya una mayor participación de las mujeres. Sí, y aquí también, bueno, pues ya que estamos en esto y que es nuestro último espacio, hay que llamar, hacer un llamado, yo creo que es lo importante, ¿no? A la ciudadanía, a que con toda esta forma en que se ha tejido y compuesto nuestra vida electoral en México, pues es cuando estamos en un proceso donde más podemos participar. Claro, y que participen además de manera informada, porque es un fenómeno que vemos en los jóvenes, yo como joven lo veo, y realmente es un fenómeno muy importante, en donde, como decía, yo no tenía los datos de si realmente había una participación en el voto de los jóvenes o no, pero pareciera que la hay en redes sociales, y lamentablemente sí se dejan llevar por mucha desinformación. Entonces, sobre todo también invitar, además de que vayan a votar, que se informen realmente de los perfiles de quien está contendiendo, si ha tenido un trabajo previo, en qué ha consistido, cuál ha sido el papel que ha desempeñado en ese puesto, que si es que anteriormente lo tuvo, y si no, pues como dice usted, el tema de verificar de dónde viene, qué ha hecho, cuál es su lucha, cuál es el tema que le interesa también, para poder saber si realmente hay que ejercer el voto. ¿Qué es mejor, maestro? Una duda. ¿O cómo se están desarrollando las elecciones? ¿Se vota por los candidatos? ¿Se vota por los partidos? ¿Cuál es el comportamiento? Bueno, ahí encontrarán en la boleta los logos de cada uno de los partidos, los nombres de los candidatos, en letras más pequeñas, pero lo evidente son los partidos, por eso hay que ser muy atentos. ¿En coaliciones sobre, cómo va? Y las coaliciones también que se dan y que ahora participan o se ven, se plasman en la boleta los partidos políticos de manera independiente. Antes se formaba un solo logotipo, hoy no, o un solo emblema, hoy no. Pero ahí están las reglas que nos van a definir cómo van a ser la definición de estas coaliciones, ¿no? Por ejemplo, hay coalición en 35 municipios en Jalisco con el PAN-PRD. Si en esos municipios yo voto por el PAN, el voto se va para... Bueno, yo pondría el caso, de manera más gráfica, el caso de los diputados, ¿no? En donde algunos van en una coalición total, puede ser una coalición parcial, y van estableciendo las reglas, los propios partidos, cómo se aplicarán los votos y la ley lo establece, los votos, porque finalmente también los votos juegan un papel importante. Los porcentajes también a través de los votos se puede cumplir el porcentaje para refrendar el registro como partidos políticos. Entonces, aquí también se da una contabilidad en ese sentido. Y en el caso de los candidatos y candidatas independientes, ¿cómo es este? Bueno, aparecerán en la boleta también. ¿Foto? No, habrá una especie de símbolo con un color determinado que no coincida con los colores de los distintos partidos políticos que están contendiendo, pero ya aparecerá un espacio para el candidato independiente. Su nombre. Así es. Hay que conocerlos, es que Sí, no claro. nos podamos seguir o dejar llevar por un logotipo o un color. No, pues porque no tiene posicionamiento ahí tiene que mercado. conocerse el candidato independiente. Igual como a todos los candidatos, debemos de conocerlos. Sí, porque es más difícil, hay gente que se lleva por el color y solamente llega y Entonces, va directo, ¿no? Hay el voto duro, en donde ya hay un conglomerado de ciudadanos que mantienen una vinculación con el partido político, si se quiere emocional o efectiva, pero hay una simpatía ahí de carácter permanente hacia ese partido político y se vota tradicionalmente. ¿Cómo vota Jalisco? ¿Por el voto duro? ¿Por el partido No, que tiene No, miren, el voto duro que es la pregunta que tenía en algunos Paulina, ¿cómo partidos vota Jalisco? juega un papel muy importante, pero si nosotros imaginamos el plano del país
del estado, de un distrito o de un municipio, nos encontramos que cada elección, si lo coloreamos de acuerdo al voto que se haya tenido en las elecciones y cómo se distribuyó, el colorido cambia en cada elección. Déjame leerle una llamada de Así Marta lo veo Bañuelos. totalmente. Marta Bañuelos nos habla de Jardines de la Paz. Participó como representante de casilla en el año 2012 y es del mes de febrero y quiere volver a participar. ¿Qué puede hacer? ¿Tiene que esperar elección o se puede anotar? No, tiene que esperar a que le sea notificado la circunstancia de que haya resultado sorteada e insaculada. Es muy probable, es del mes de febrero, es probable que sí. Sí, pero es un azar, pero esto es azaroso, ¿no? Tendría mayores probabilidades si su día de nacimiento haya sido en el mes de enero. ¿Cuándo comienzan las invitaciones a llegar a la casa? Yo quiero comentarles que a partir del 9 de febrero, el personal del Instituto Nacional Electoral saldrá a las calles, a las ciudades, a las rancherías, a las comunidades para tocar las puertas y entregar esa cartita que le estará notificando que resultó sorteada y que muy probablemente sea llamada para integrar una mesa directiva de casilla y que en principio le darán una capacitación o una información, mejor dicho, en esta primera etapa, una información sobre cómo se organizan nuestras elecciones. ¿Cuánto tiempo tendrá para organizarse con su familia, decir acepto o no acepto? Porque tiene la posibilidad de decir no acepto. Quiero comentarles que son 2 etapas. Okay. Una etapa primera en donde tocamos puertas, entregamos las notificaciones, les damos información sobre lo que constituye un proceso electoral y desde ahí les decimos, muy probablemente usted sea invitada a formar parte de las mesas directivas de casilla. Luego viene otra etapa que va entre el mes de abril y el mes de mayo, es más, todavía la víspera de la elección, en la cual en esta etapa se estará dando ya una capacitación electoral a detalle, ya con quienes van a ser los funcionarios de casilla. Esto es en el mes de abril, mayo y los primeros 6 días de junio. Entonces, este es el tiempo en el cual tenemos ese contacto con el ciudadano. Pues yo creo que estuvo muy completo. La Así gente es. sabe cuál es su responsabilidad. Hay que, pues sí, invitar a la gente a que haga uso de ese documento, de esa miquita y vámonos, ¿no? A decidir qué. Una qué última vamos a hacer. pregunta, maestra. ¿Está ¿Cuál es la Paulina? terminación Ujú. de la credencial ¿Qué que tiene? no podrá votar? Bueno, a ver, Ya. hasta el 31 de enero podrán realizar trámites, pero de reposición de credencial Ya, para votar. porque se acabó. Los tiempos para una credencial nueva se acabó. Maestro, muchísimas gracias, Carlos Muchas Rodríguez. gracias. Muchísimas Muchas gracias, Paulina. gracias, Trini. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos el próximo lunes. Por supuesto, yo lo espero en punto de las 13:30 horas. C7 Mujeres.